¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Raíces de Amor. A partir del día de hoy vamos a hacer algo distinto a lo que hemos venido emitiendo, como son nuestras meditaciones de la palabra del Señor. Hoy queremos comenzar una serie de estudios que hemos denominado el comienzo de la carrera. Y el comienzo de la carrera no es otra cosa que el libro de Génesis. Y es que Génesis es el terreno y el punto de partida para toda la palabra de Dios. Hay que conocer a Génesis para entender el resto de la Biblia. Para esto yo les rogaría que, si cuentas con una Biblia, nos sigas en la lectura. Este primer tema que vamos a tratar dice: Dios lo hizo todo. Vamos a tratar de ver los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, donde en su primer versículo, es decir, capítulo 1, verso 1, nos habla cómo el hombre siempre se ha preguntado cuál es su origen. Esto es porque no sabe o no cree lo que Dios nos dice en Génesis 1. El primer capítulo de la Biblia nos habla que Dios creó el mundo, los animales y el hombre. No es posible entender el mundo que nos rodea a menos que sepamos de dónde vino. Por tanto, es un error rechazar lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho que debemos leer su palabra y obedecerla. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, puede usted comprobar esta recomendación. 22:19 de Apocalipsis también nos habla de la necesidad que tenemos de conocer la palabra, estudiar la palabra y obedecerla. Algunas personas tratan de aumentar a la palabra de Dios, mientras otras tratan de quitar partes de la Escritura. Dios les juzgará, pero bendecirá a los que obedecen su palabra. Los escritores de la Biblia, amigos internautas, no intentan comprobar la existencia de Dios. El primer versículo simplemente declara que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo nos enseña, pues, que Dios existió antes que los cielos y la tierra. Algunas personas dicen que Dios es todo y que todo es Dios, pero Dios es aparte del mundo que hizo, y Él es mayor que el mundo. Podemos estar seguros de que cualquier cosa que Dios hace, la hace perfecta. Auxiliarmente podemos ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, y allí nos vamos a dar cuenta cómo el Dios de la creación hace todas las cosas perfectas. Sin embargo, en el versículo 2 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Capítulo 1 de Génesis, versículo 2, vamos a ver cómo la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de tal manera que la luz no podía penetrar. Según el libro de Isaías, capítulo 45, verso 18, sabemos que Dios no hizo el mundo así. Isaías también nos dice en el capítulo 14, versos 12 al 15, que Satanás, también llamado hijo de la mañana, cayó en pecado. Satanás es el gobernador de este mundo, nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31, y el juicio de Dios sobre él puede haber dejado el mundo, como lo vemos en Génesis 1, 2. De estos versículos, pues, y otros más, entendemos que Dios hizo el mundo perfecto y que algún tiempo después cayó un juicio sobre él. Este mismo versículo nos dice que Dios comenzó a restaurar las cosas y volvió a imponer orden en el mundo. La palabra viento significa espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: sea la luz, y hubo luz sobre la tierra durante el día. Dios vio que la luz era buena. Dios hizo una división entre la luz y la oscuridad y llamó las divisiones día y noche. Este fue el primer día. En 6 días Dios restauró el orden en la tierra
y creó los animales y el hombre. Sin duda Dios lo hubiera podido hacer todo en un minuto, pero en vez de hacerlo así, hizo un poco cada día. Algunas personas piensan que la palabra día en Génesis capítulo 1 pueda significar un tiempo largo y no solamente un día de 24 horas. Es verdad que en la Biblia se usa la palabra día para un tiempo largo. Segunda de Pedro 3:8 no lo aclara. Pero Dios podría crear estas cosas rápidamente o en un minuto si así lo deseara. La palabra crear significa hacer algo de la nada. El Espíritu Santo solo usó esta palabra 3 veces en el Génesis capítulo 1. Dios creó los cielos y la tierra, versículo 1, los animales marítimos y las aves, versículo 21, y al hombre en el versículo 27. En el segundo día, Dios dividió el agua de las nubes y el agua del mar, poniendo entre los dos el aire puro. Este aire se llama el firmamento o la atmósfera y fue la preparación para las aves del cielo que Dios iba a crear. La palabra cielo se usa con 3 sentidos en la Biblia: el aire, que son las nubes del cielo, como lo declara Daniel capítulo 7 verso 13, el espacio, que son las estrellas del cielo, como lo dice Primera de Crónicas 27, 23, y el cielo propio donde vive Dios, que es el Dios de los cielos, en Génesis 24, verso 7. En el tercer día Dios levantó las montañas y las tierras sobre el nivel del agua. La tierra seca apareció y el resto de las aguas se juntaron para formar los mares. Dios vio también que esto fue bueno y mandó pues que salieran la hierba, las plantas con sus semillas y los árboles que producen frutos. Dios creó así la comida para los animales y para el hombre que iba a crear pronto. En el cuarto día, las densas nubes se dispersaron y en la tierra quedaron a la vista las estrellas, el sol y la luna. Sin duda Dios los había creado mucho tiempo antes. En capítulo 1 de Génesis verso 1, la palabra hizo en el versículo 16 no significa crear, sino significa establecer. Los movimientos regulares del sol, la luna y las estrellas en el cielo le ayudan al hombre a distinguir entre las distintas estaciones del año. Dios vio también que esto fue bueno. Ahora nos encontramos en el quinto día. La tierra estaba preparada para las aves y los peces. Dios le mandó a estos que se multiplicasen cada cual, según su género. En el sexto día Dios creó los animales que caminan sobre la tierra. Todo estaba listo, ahora para la mayor de las criaturas terrenales de Dios. Dios decidió formar al hombre a su propia imagen y semejanza, como lo dice capítulo 1, verso 26 del Génesis. Dios bendijo al hombre y a la mujer y les mandó que se multiplicasen. Les dio el gobierno sobre el mundo animal. Así lo narra el capítulo 1, verso 28 de este libro del Génesis. El hombre es como Dios, que sabe distinguir entre el bien y el mal. El hombre también tiene una naturaleza tripartita, es decir, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23 podemos leer esta descripción que nos hace acerca de la naturaleza tripartita del hombre. De esta manera es como el único Dios que a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente el Señor Jesús es la imagen perfecta de Dios, como lo describe el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 15. Mientras más lleguemos a ser como Cristo, más seremos como Dios. Dios contemplaba su creación cada día y veía que era buena. Terminó de crear al hombre y todo lo demás y vio pues que era muy bueno. Había terminado su trabajo de crear los cielos y la tierra, así que descansó de sus labores en el día séptimo. Bendijo al séptimo día y lo llamó santo, como lo leemos en capítulo 2 de Génesis, verso 3. Al descansar en el séptimo día, Dios estableció la regla de un día de descanso entre 7. En el Antiguo Testamento la ley exigía que el pueblo de Israel observara el séptimo día y que lo santificara.
como lo dice Éxodo 28. En el Nuevo Testamento los creyentes no están bajo la ley, pero nos apartamos el primer día de la semana para hacer memoria de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, para adorarle, para servirle. Sin embargo, es un error observar días especiales para alcanzar la salvación, como nos relata el libro de Gálatas capítulo 4, versos 10 y verso 11. En Génesis 2 tenemos otra narración de la creación del hombre, pero aquí Dios se llama Jehová o el Señor. El nombre Jehová se usa de Dios muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente cuando Dios, en su gran amor, hace un pacto para bendecir a su pueblo. Después de que Dios había hecho las plantas y los animales, hizo al hombre. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y Dios sopló en él el soplo de la vida, como leemos en capítulo 2, verso 7. El cuerpo del hombre se compone de la misma sustancia común que se encuentra en todo el mundo. En esto es como el animal, pero el Señor Dios sopló en él el soplo de la vida. El espíritu del hombre vino de Dios, pero el animal no tiene espíritu. El hombre es mayor que cualquier animal y nunca deberíamos inclinarnos frente a un animal ni venerar la imagen de un animal. Dios plantó un huerto para que el hombre viviera allí, además de muchos árboles frutales. Dios también puso 2 árboles especiales llamados el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, como nos los narra Génesis 2, verso 9. Continuando, vemos cómo un río salía del Edén y se dividía en 4. La Biblia nos enseña que un río saldrá del nuevo templo en un día futuro, y el agua de la vida saldrá del trono de Dios. Así nos cuenta Ezequiel 47:1 y el Apocalipsis capítulo 22, verso 1. El Señor Dios puso a Adán en el huerto para que lo cuidara. Le dijo que podía comer del fruto de cualquier árbol del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le advirtió a Adán claramente: si comiera de ese árbol, seguramente moriría. Pensamos que Adán estaba muy contento en el huerto de Edén. Sin embargo, Dios sabía que no era bueno que Adán estuviera solo. Así que decidió hacerle una compañera. Primero Dios trajo todas las aves y todos los animales para que Adán les pusiera nombre. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y tomó uno de sus huesos para hacer de ello una mujer que fuese su esposa. Adán sabía que la mujer era parte de su cuerpo. En el huerto de Edén el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían ninguna vergüenza. Así nos los cuenta capítulo 2, versos 18 al 25 del libro de Génesis. En el capítulo 1 tenemos la narración de Dios creando el mundo y todas las cosas. En el capítulo 2, el Señor Dios creó el hombre y le dio también una esposa y un hogar. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3 y Colosenses, capítulo 1, verso 16, vemos que todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando adoramos a Cristo y cuando le decimos Señor, estamos adorando al gran Dios, al Creador de todas las cosas. También vemos el Espíritu de Dios restaurando el orden en la tierra, después de que había sido desordenada. Las enseñanzas en cuanto a la iglesia la encontramos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento encontramos cuadros o tipos de esta verdad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 tenemos un cuadro de la iglesia. Adán sin su esposa no estaba completo. Así, el Hijo de Dios nunca estará totalmente satisfecho hasta cuando su esposa, la iglesia, esté con él en el cielo para siempre. La iglesia es como la esposa de Cristo. Así nos lo dice Efesios capítulo 5, verso 25, y leemos de la boda del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. El hombre fue creado para la gloria y el placer del Hijo de Dios, y el Señor nos ha encargado para decirles a otros en cuanto a su amor. Si se salvan, serán añadidas a la iglesia la esposa de Cristo. Cuando el número sea completo, el Señor vendrá otra vez para llevarnos a su hogar y siempre estaremos con Él. En Génesis capítulos
1 y 2 vemos que Dios es diferente de y mayor que el mundo que Él creó. Dios existía antes de cualquier otra cosa y Él creó todas las cosas según su propia voluntad y en su debido tiempo. Dios, el Creador, tiene el derecho de decirnos qué debemos hacer y qué no hacer. Le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En la próxima lección veremos la reacción de Adán a este mandamiento de Dios. En muchos centros de educación están enseñando la teoría de la evolución. Esta teoría enseña que cada cosa viviente ha desarrollado naturalmente de una forma sencilla, y dicen que hay varias etapas. La sal en el océano, por ejemplo, dicen, cambió su forma y se transformó a una célula viviente. Esta fue muy pequeña, pero pudo sobrevivir y reproducir otras células similares. Algunas de estas células comenzaron a cambiar un poco y combinaron entre sí para producir otras formas de vida. Después de millones de años, había peces. Algunos peces se arrastraron sobre la tierra y poco a poco llegaron a ser aves u otros animales como caballos o monos. Después de otros millones de años, lentamente se cambiaron a hombres. Todo esto sucedió por la casualidad. No es posible comprobar esta teoría, amigos que nos escuchan, de la evolución, pero hay mucha gente que la cree porque no incluye nada de Dios. No explica, en primer lugar, quién fue que creó el mundo o quién hizo los planes para el desarrollo maravilloso de todos los seres vivientes. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo de la nada y por eso no es difícil concebir que también creó los aspectos de la vida en sus variadas formas. El hombre, pues, no es simplemente un mono con un cerebro más desarrollado. El hombre es o tiene espíritu y Dios lo creó así. Podemos conocer a Dios, adorar a Dios y es nuestra responsabilidad obedecerle. La Biblia enseña pues que Dios es amor, pero también enseña que Dios es santo. Comencemos a obedecerle por cuanto Él es santo y adorémosle, porque Dios es amor. Hasta aquí lo que fue Raíces de Amor. Por tu atención, muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos.